All right, as we've been Muy bien. discussing, talk Como about hemos the estado real and the discutiendo, counterfeit, hablando and this is de something that the Bible lo tells us real y lo to falsificado, y examine esto es lo que ourselves, nos make sure whether invita we're in the la faith. Biblia, But it que also tells us nos not to examinemos a believe nosotros every mismos para spirit and asegurarnos que try estamos this. en la fe, y So también we que need to be aware no that nos most dejemos Christians, llevar por los and we espíritus, sino que probemos don't a los have time to go espíritus. into Y analysis como so that we cristianos, y can no tengo correct it. tiempo de meterme But most demasiado Christians en don't esto, know pero la how mayoría to no try the tienen spirits. And we idea will be cómo teaching on that probar y cómo very, sopesar very esos shortly here. espíritus, y vamos a Because we enseñar need de to know how eso to try the spirits. There's porque aspects such tenemos que as when aprender a we come hacerlo. Hay in Luke aspectos, como to nos go into a dice city Lucas, cuando and entramos a una seek out ciudad, the person of peace. a And when you buscar go there, personas de paz, y dice, cuando llegues al peace be in lugar, this house, and if di, the Son of paz Man lives there, if sea the Son of God lives there, if aquí, the peace lives y there, si then el peace will Hijo remain del and will Hombre not vive ahí, come back to us. la And paz most people don't know permanecerá how en to ese tell lugar o se or regresará how to hacia give ti. that peace or Y to hay know gente if que it's no from sabe God. cómo They percibir don't know si if se they're ha regresado esa sensitive paz a to ellos how to do mismos, that. no son So that's one of the methods that we continue suficientemente to sensibles teach here espiritualmente is to start bringing these para things to reconocerlo, y start getting tenemos que people empezar into a traer the estas school of the Spirit, enseñanzas, a a walk in the hablar Spirit, de la what this escuela del means, and espíritu just getting a lot y more qué deeper significa caminar en el in that espíritu, y llegar understanding, más having to go detalladamente, almost porque por superficially mucho moving tiempo from hemos a very thin tocado layer into very muy top because superficialmente of estos the wide aspectos, number of people we've been reaching porque hemos and estado making sure alcanzando a they are muchas trained, personas y which it estamos doesn't asegurándonos que equivocate estén to be trained entrenados, to minister to people. y But if you're no going to walk entrar in the demasiado Spirit and profundo know para que this puedan and caminar be safe, y ministrar a gente, pero then you're going to have to know el, how to do some of these things. tienes que aprender a So, hacer algunas de and I'm estas not saying cosas I can do all of it. eventualmente. I've No gone digo through que my tengo el currículum ya desire to be a leader, perfeccionado, de hecho mi and deseo de given the ayudar chance, personas y we get darles some of oportunidades a la of that. gente, And I was warned y por by tanto other hay people veces not to trust this person, not to let this hay person gente que me ha connect with me. dicho no I did confíes en listen, esta and persona, right now I no haven't listened. habilites a I esta haven't trusted persona, this y person. muchas veces no escucho eso y Emotionally, me stepped llegan away a from it and lastimar had to learn. But emocionalmente. He tenido que now, aprender. yeah, I'd say there's times when I probably Hay maybe ocasiones wouldn't que do it again. But you're pienso saying no lo haría de to nuevo, walk ciertas in the Spirit, cosas con ciertas walk in personas, love, pero also means caminar making you en el vulnerable. espíritu y en amor Take a chance on them. significa And so I hacerte don't want vulnerable other y people tomarte to y darle some type of permiso a otras inhibition personas. Y no out of being quiero que able otras for personas them to nuevas minister to us. So eh, we have to balance that la and see paguen o paguen cosas que otras personas me han hecho en el for pasado. instance, Así I know que, en fin, our por brother David ejemplo, Hogan, whenever David Hogan, I've been talking with him, sometimes cuando hablo con he'll él share some things publicly, but y then we have comparte privacy. algunas And cosas where they públicamente, pero are luego and otras me, cosas a it's puerta like cerrada, y cómo David for comunicamos, persecution and things going on o where cómo comunican ellos por cuestiones de advertising things persecución. like we do. No And pueden so he anunciar just tells people, reuniones pray in the como Holy Ghost. nosotros. Simplemente le Pray in the dije Holy Ghost. a la If you gente, feel ora en el somewhere Espíritu, y si te muestra el you will Espíritu be and dónde you want vamos to a be, estar, and ahí you estaremos go, y nos have the Holy Ghost reuniremos. Y leading, si that's no tienes awesome. al And that Espíritu shows Santo, up. ¿qué crees? But that's No one llegarás a la person reunión, to just get pero together no and you pray anunciamos your las spirit and he reuniones. shows up. Si And oras, el sometimes you're Espíritu there te and mostrará sometimes you dónde can't. es, y si no llegas es And porque that's how no that sabes goes. escucharle y no llegas But ahí. it's Así a que eso es lo safety que thing hacen, because porque it por keeps su you from seguridad being les persecuted mantiene above a what is salvo necessary. de And la so that's persecución walking in más the allá de Spirit. lo que es necesario. Por eso es Most people caminar don't en do el it Espíritu en ciertas because they áreas, don't pero have that muchos no level lo of hacen safety porque surrounding no them in tienen their ese life. nivel But de peligro en su vida diaria. Pero déjame decirte, esos you have to be aware of días things. You have to be aware of llegarán. what's going on Tienes in the que spirit realm, ser also in the apercibido natural. en el Because the espíritu y en lo natural is moving natural qué es lo que está pasando, in the porque spirit. lo natural se And so mueve por el we're going to espíritu, pick this back up. por Now, lo espiritual. as Así we que said, bueno, regresemos aquí. last Como session, spiritual dijimos la paralysis, última sesión, la sesión many of the anterior, present manifestations that are muchas touted de as las proof manifestaciones of the presentes que se elevated promocionan como spirituality prueba de la of various espiritualidad elevada de ministers are varios the works of ministros the son flesh, simplemente meaning obras de la carne, es witchcraft. And what decir, I'm talking about brujería o here hechicería. Y specifically, lo que based estoy on this, hablando específicamente there are people es que hay who personas que read books. leen libros, por I've ejemplo. seen it on He television. I've visto seen them with my esto, own gente eyes. I've que been in the salen en la bookstore where they televisión, he sat. estado en I la saw them librería there with some donde bodyguards. entran con I saw them go sus to the guardaespaldas, shelves. llegan a la I saw sección them de pick up autoayuda and reading y a veo que book. levantan un libro y leen The title of it, ciertas which partes, veo el título, where I was at, I couldn't see it donde exactly. estaba But aquella the ocasión, person no who vi was looking exactamente had cuál his era el título, bodyguard pero ahí estaba y take le the book pidió and take pictures a su
su guardaespaldas que tomara ciertas fotos de ciertas
páginas porque no quería que la gente supiera que quería leer el libro. Por eso no lo compró. Pero bueno, regresaron el libro y cuando se fueron yo fui y lo levanté, reconocí el libro y no me equivoqué de cuál había agarrado y decía cómo tener una buena presencia cuando entras a un lugar. Ese era el nombre del libro. Y luego lo vi cómo aplicaba estos principios de ese libro. Lo vi en la televisión. Hay otros aspectos en ese mismo libro que habla acerca de cosas como, por ejemplo, cómo reinventarte a ti mismo. Y la próxima vez que lo vi en la televisión se vestía diferente, su peinado había cambiado, pero todo el punto es, en fin, en ciertas escuelas bíblicas, algunos espero que lo hagan inocentemente, pero te enseñan, por ejemplo, cómo dirigir alabanza y adoración, ¿verdad? Y cómo enfocarte a ciertas personas si están siendo tocadas emocionalmente, se apoyan en eso para construir más y más esa emoción en la música y termina siendo casi como un hipnotismo de grupo. Lo hacen poco a poco, y hay una razón que entiendo acerca de eso y es necesario algo de eso, pero si usas música para atraer emocionalmente a la gente y luego en el momento oportuno pides una ofrenda, ahí es donde está mal ya. ¿Sí? Una cosa es cuando que dices que esto es lo que vamos a hacer, vamos a adorar, entonces no estás manipulando. Pero cuando estás llevando a alguien a algún lugar que no sabes para dónde va la cosa, eso sí es manipulación. No hay necesidad de eso. Hay tanto que hacemos en la iglesia que la iglesia primitiva no hacía. Y aún así, si no haces eso un domingo, entonces es como si no hubieras tenido servicio dominical. Y es porque hemos llegado a ser un pueblo tan emocional y carnal que nos apoyamos tanto en ese tipo de emociones y cosas carnales durante el servicio aún. Y no tiene que ver con nada de lo que dice la Biblia. Cuando empiezas a hacer cosas así, estás entrando al terreno de la hechicería o de la brujería, cuando estás buscando la emoción de las personas. Ahora, déjame te digo algo. Dios nos diseñó como seres emocionales y Él espera que usemos esas emociones para glorificarle a Él. No es para que alguien más use nuestras emociones en contra nuestra para manipularnos a hacer algo que ellos quieren que hagamos. Esa es la diferencia. En tiempos de sanidades o de servicios de sanidades no tenemos música, porque Jesús no ponía música cuando ministraba y le iba muy bien, ¿no? Pero ahora espera ciertas cosas, la música y el punto es, eso no lo puedes hacer en el supermercado. Si Dios te llama a orar a alguien, no va a estar la música ahí, así que tienes que darte cuenta que no tienes que tenerlo, pero bueno, toma el curso de sanidad divina y mejor sigo hablando de esto, pero el punto es que tenemos que cuidarnos de no operar en la carne y en brujería, porque Gálatas le está hablando a los Gálatas y a los Corintios porque eran carnales y les está enseñando porque habían perdido el primer amor y habían regresado ya a rituales y al templo y a sacrificios. Y lo mismo con los colosenses, empezaron a adorar ángeles y cosas raras que estaban añadiendo a sincretismo, que es básicamente una combinación de diferentes ideas y creencias unidas, todas que terminó siendo un cristianismo, entre comillas, que el Pablo no lo reconocía como el cristianismo puro y les alertó acerca de eso. Pablo dice que, la Biblia dice que la Biblia es para instrucción en justicia, pero también para corrección y para reprender. Muchas veces se nos olvida que tenemos que reprender y alertar a las personas. Dijo Pablo, enseñando a todos y alertando a todos para que presentemos a cada hombre perfecto delante de Cristo.
Hay mucha predicación de qué tan bueno eres y qué tan grandioso eres tú como persona. Y si no te enseñan suficiente a examinar tu vida y cuidar cómo caminas, esto es la escritura y tengo que predicar en esto porque muchos no predican acerca de esto. Tenemos que predicar acerca de eso, tener cuidado. Así que dice, fuera de la iglesia también hay muchas falsificaciones de evangelios que son buenas noticias, falsos evangelios, métodos falsos para lograr paz, prosperidad, felicidad, etc. Algunos de ellos son, y hay una lista aquí, meditación trascendental. Todo esto son evangelios falsos porque prometen paz y todas las bendiciones de Dios, pero no están conectados con Dios. Budismo, otro evangelio es falso, poder ilimitado de Tony Robbins. De hecho, lo sorprendente es que si tú lees o escuchas a Tony Roberts hablar, la mayoría de las cosas que enseña son principios bíblicos, pero el principio bíblico sin Jesús es un evangelio falso. ¿Sí? Entonces es peligroso. Ciencia de la mente es otro evangelio falso. Piensa y hágase rico de Napoleon Hill. Ahora, no quiero decir que ellos son malvados o están siendo malos a propósito, sino que de hecho, algunas veces los más peligrosos son los que se acercan a los principios bíblicos, pero no hablan de Jesús. Y esa es la esencia del problema. Los principios son correctos, están muy cercanos a los principios bíblicos, pero cuando sacas de la ecuación a Jesucristo y a el Espíritu Santo, es muy fácil enfocarte en los principios que de hecho funcionan, porque son principios, leyes del Espíritu y funcionarán, pero el fin y la razón por la que funcionan es adormecerte de lo que estás haciendo mal para que sigas en este mal camino que terminará en destrucción. Pero bueno, un curso en milagros de Miriam Williamson. Hay muchas ramificaciones en cuanto a esta enseñanza. Luego, el secreto. La idea detrás de el secreto es que parecería muy bíblico, pero de nuevo te está enseñando cómo usar las leyes del Espíritu sin Jesús, que es de nuevo lo que lo hace tan peligroso. La ley de la atracción, lo que siembras cosechas, lo que esperas recibirás, cosas así. Pero eso es lo que... Otra cosa, el poder del pensamiento positivo. Norman Vincent Peale. De nuevo, el Evangelio causará que tengas una mente positiva y pensar positivamente, pero pensar positivamente no es el Evangelio. En fin, podemos seguir con eso, pero tenemos que darnos cuenta que cuando lo único que te predican es lo bueno y no te advierten de lo malo, o cuando le haces pensar a los no nacidos de nuevo que ellos caen bajo la categoría de los que son nacidos de nuevo y las bendiciones, entonces les das un falso sentido de seguridad y tú serás responsable por dónde terminan ellos eternamente. Tienes que darte cuenta, lo que estoy hablando es de esto y estoy asumiendo que tú eres nacido de nuevo. Y siempre tengo que decir, pero si no eres nacido de nuevo, esto es lo que tienes que hacer. Aún si creemos que ellos son nacidos de nuevo, tienes que dar la oportunidad. A lo mejor te das cuenta que no eres nacido de nuevo. Te das cuenta a veces te dicen, ok, haz una oración, dame la mano y ya no te preocupes de nada. Si vienes de una doctrina así, tenemos que hablar. Porque hacer a Jesús el Señor es mucho más que simplemente marcar una marca en una tarjeta diciendo que recibiste a Cristo. Ok, sigue aquí. Hay principios en la programación neurolingüística, que es el siguiente, que funcionan. De hecho, Tony Roberts básicamente hizo esto y lo hizo más, o Tony Robbins, quiero decir. Hay piezas que funcionan y son buenas, pero de nuevo la idea y los principios están separados de Jesús. Ciencia cristiana. Siempre he dicho que todos los cultos se ponen los mejores nombres. Hubiera querido que ciencia cristiana no se tratara de lo que se trata. Yo hubiera usado ese nombre porque es un buen nombre, pero es mala doctrina como ellos lo hacen. Pero bueno, Nuevo Testamento, Nueva Era, todas estas cosas son cosas que son peligrosas porque están muy cerca de ser bíblica, pero quitan
a Jesús y quitan el entendimiento del pecado y la necesidad de ser redimidos por la sangre de Jesús. Así que bueno, vamos a ver esta siguiente porción y vamos a seguir mañana también. Pero la siguiente sesión es meditación. Aquí estamos llegando a algunas piezas y algún énfasis en cómo empezar a aplicar esto. Cuando hablamos de meditación, te hablaré esto y luego mañana excavaremos un poco más, iremos más profundo. La mayoría de las personas dedican más tiempo en planificar sus vacaciones que a planificar su vida. Eres el director de la sinfonía llamada tu vida. Dios te ha dado la partitura, pero la mayoría de la gente solo quiere una sesión de improvisación. Shakespeare dijo, todo el mundo es un escenario y nosotros somos actores. Bueno, sé un actor, pero no seas un reactor. Bien, estamos supuestos a ser la fuerza que conduce. ¿Qué hay del Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo no conduce en este sentido. Tenemos que recordar, si escuchas lo que dijo Jesús, le hablaba primariamente a personas no nacidos de nuevo, entonces tienes que ver el contexto. Luego entras a las epístolas a partir de Romanos e incluso cosas que dicen en Hechos. Ahora te das cuenta que estamos unidos con Él. Casi toda la doctrina cristiana está basado en la idea de que Él está de este lado y yo de este lado. Y sí, lo he aceptado, pero aún estamos separados, no estamos juntos. Pero tenemos que darnos cuenta que estamos unidos con Cristo, tan conectados a Jesús, que cuando detuvo al apóstol Pablo en el camino a Damasco, dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No dijo por qué persigues a mi pueblo, no dijo por qué persigues a la iglesia, dijo por qué me persigues a mí. Jesús dijo, si te lo hacen a ti, me lo hacen a mí. Eso te está diciendo Jesús. Es así tan unidos. Él nos ve de nosotros de Él. Y cuando veas que tú eres así de unido con Jesús, cosas cambiarán en tu vida. Habrá un poder mayor en cómo operas en tu vida, que estás caminando en unión con Dios. El propósito principal fue traernos de nuevo a unidad con Dios, y para hacerlo tuvo que redimirnos, es decir, traer de regreso o comprar otra vez a una posición anterior. Ahora regresamos a eso. Ahora la belleza es que no estamos en la posición original, sino una mejor, porque la anterior era en Adán, el primer Adán, y la segunda ahora es en el segundo Adán, y este segundo Adán, Jesús, es mejor que el primer Adán. Tenemos que recordar esto. Y aquí es donde muchas personas no hacen la conexión. Tienes que darte cuenta que en la realidad, lo que Jesús hizo en la cruz fue más fuerte y mejor que lo que Adán hizo en el jardín, la caída. Si Jesús no fuera mejor y más fuerte que lo que Adán hizo en el jardín cuando cayó, entonces nuestra caída es menor que nuestra ascensión. ¿Sí? En otras palabras, la mayoría de las personas piensan que el daño que hizo Adán en el jardín fue tan malo, tan terrible, que ni lo que hizo Jesús en la cruz puede arreglarlo. Y puedes darte cuenta por cómo enseñan, lo que escuchan, porque lo más grande que Jesús hizo por cualquiera de nosotros fue salvarnos, si lo sabemos. También tenemos que darnos cuenta que cuando somos salvos, no solamente somos limpios, fuimos recreados. Si no fuimos recreados, no has sido salvo, porque no puedes ser salvo en tu pecado, tienes que ser salvo de tu pecado. Entonces, cuando Él te recreó en el nuevo nacimiento, Él lo hizo en una forma que te dejó mejor que como estabas como antes de que Adán caería o cayó.
Y muchas personas no creen en esto. La mayoría de los cristianos no creen que lo que hizo Jesús a través de su resurrección, dije que en la cruz, pero bueno, hablemos de la resurrección. Ellos no creen que lo que hizo al resucitar y por tanto en el nuevo nacimiento, no creen que eso fue más grande que el daño hecho a través de Adán. Y la razón que lo digo es porque generalmente ellos no... ahora estoy hablando de ministerios cristianos, ministros cristianos. No están trabajando con gente no nacida de nuevo. Pero a lo que me refiero es, sus programas en la iglesia están guiados a cristianos, ¿sí? Y específicamente estoy hablando de que le dicen a los cristianos, te ayudaremos a mejorar. El problema con eso es que no puedes hacer lo que Jesús ya hizo. Entonces no necesitas que las cosas, que no necesitas arreglar cosas, sino ser discipulado, que fue lo que Jesús nos dijo que debíamos hacer. Pero la mayoría de los programas que están ahí no están basados en discipulado, están basados en tratar de encontrar tu problema y tratar de arreglar el problema. Añadir algo, necesitas o añadir algo o tener algo más, tienes que hacer más de esto, te necesitas más de Dios, más unción, más oración, pero Dios no te puede dar más de Él mismo. Ya te dio todo, te ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, te ha dado todo el conocimiento de parte de Dios. No puedes recibir ya nada de Él porque ya te dio todo. Así que cuando eres nacido de nuevo completo en Él, ya no se trata de tú recibir más, sino que como un bebé. Mi ilustración que siempre hago: cuando nace un bebé, cuentas todo, ¿verdad? Te puedes contar, ok, dos brazos, 2 piernas, 2 orejas, dices, wow, está completo. Bien, ya está completo, pero no está maduro todavía. Bien, nació completo. Si no hubiera nacido completo, naturalmente no va a lograr ser completo naturalmente. Así que como naces, eso así continúas. Cuando naces de nuevo completo, no maduro. La madurez viene cuando empiezas a aprender a usar con lo que naciste. ¿Cómo te das cuenta que está madurando? Cuando empiezan a gatear y luego empiezan a caminar, empiezan a madurar. No están maduros, pero empiezan a madurar. Así que la verdadera madurez es saber cómo caminar con y usar con lo que has nacido. Pero la iglesia trata de que los cristianos rueguen por más a Dios. Y el problema es que te hacen rogar por más y te dicen, necesitas tener hambre y sed. Y dijo Jesús, sí, tienes hambre, si tienes hambre o sed, vendrás conmigo, ven conmigo y nunca tendrás sed jamás, ni hambre jamás. ¿Y qué crees? Cuando eres lleno por Jesús, no tienes hambre ya jamás. Le estaba hablando a gente no nacida de nuevo, que tenía que llegar un momento a un lugar donde fueran nacidos de nuevo, llenos de Él, y ahora pueden caminar esta nueva vida. Esa es la vida cristiana. Pero el problema es que muchas personas les han dicho que tienen que tener mucha sed todo el tiempo y tienen que tener hambre todo el tiempo y que todo el domingo tienen que estar aquí en el altar gritándole a Dios, diciéndole qué tan sedientos y hambrientos están. Pero el problema es que cuando haces eso, ¿por qué haces eso? Porque les han dicho que lo que están experimentando es hambre y sed, pero realmente están experimentando el celo por el Señor. Entonces estás diciendo, tengo un celo por el Señor, entonces déjame saber qué hacer, y lo haces y tienes el celo para hacer lo que estás supuesto a hacer de parte de Dios. Entonces el hambre y la sed dicen, espera y sé lleno, pero el celo dice, muéstrame, Señor, qué hacer y lo haré. Porque el hambre y la sed, tu enfoque está en ti, pero el celo está enfocado en lo que Jesús está enfocado. Él nunca dijo, siéntense, aprendan y no hagan nada hasta que aprendan todo. No, dijo, esperen hasta que sean bautizados por el Espíritu Santo y después vayan a todo el mundo, prediquen a todas personas, echen fuera demonios, sanen y hagan todo lo que yo hice y aún más. ¿No dijo eso? Entonces, si te enseña que lo que experimentas es hambre y sed, no irás a ningún lado, te enfocarás en ti mismo y nunca pensarás que tienes suficiente, que es muy bueno para que el predicador no pierda su trabajo.
pero no es bueno para el reino de Dios. Lo que es bueno para el reino de Dios es que los predicadores se queden sin trabajo. Buscan otro trabajo o otro grupo para trabajar con ellos una vez que envió a todos los de su iglesia y los hizo a todos líderes y ir a otro lugar y enviarlos a esos. Esto no es una iglesia, es un centro de entrenamiento. Aquí yo no estoy tratando de cuidar mi trabajo. No cobro dinero de la iglesia. El punto es que le enseño a la gente a ir y yo lo hago. Voy por todo el mundo y el Señor te llevará a ti a lugares increíbles que ni siquiera te imaginarás a predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque Él quiere que eso hagas. Es sorprendente. Tú eres más llamado. Ok. Parte del problema con la iglesia de hoy es que piensa que necesitan un llamado especial para ser misionero. No necesitas un especial llamado a ir, tienes un mandato de ir. Así que si necesitas un llamamiento especial, más vale que sea para quedarte aquí, porque ya se te dijo que tienes que ir. No tienes un llamado para ir, sino para quedarte, porque ya se te mandó a ir. Pero la mayoría piensan que tienen que quedarse sentados hasta que algo pasa. Y nadie sabe exactamente qué es eso, ese algo, y se quedan ahí. ¿Por qué? Porque mientras te quedas ahí, mejor el predicador cobra. Y es muy triste decirlo de esa forma, pero conozco personas que buscan o que miran el predicar, el pastorear y están planeando su retiro. Yo no veo en la Biblia el plan de retiro en ningún lado. Yo planeo seguir adelante y cuando tenga 110, 120 años, si me muero en el campo, entiérrenme ahí donde me caí. Pongan una bandera ahí, toman la batuta y sigan adelante, porque no voy a estar ahí de todos modos, así que no importa, sí, tenemos que parar, de hecho. ¿Les está sirviendo todo esto el día de hoy? Muy bien, vamos avanzando bastante bien. Mañana estaremos en el punto donde tenemos que estar y llegaremos a donde tenemos que llegar. Gracias, los aprecio a todos. Déjame, te hago una pregunta. Sí, vayan pasando acá, pero ¿les está gustando las sesiones de 30 minutos? ¿Les funciona bien? Sí, porque parece que está funcionando bien en cuanto a tiempo y los descansos. Está bien con el asunto de los baños, ir a los baños al baño y todo eso. Y creo que está funcionando bien porque estamos grabando para televisión y ayuda. El tiempo corto te ayuda a ti también. Y creo que la próxima semana vamos a... prefiero hacer esto que regresar la próxima semana y grabar 20 sesiones que cuando tienes a solas y es mejor tener gente enfrente. Me gusta mucho también, lo estoy disfrutando. Creo que está funcionando estas sesiones más cortas, así que te gusta. De aquí en adelante yo creo que lo haremos de esta manera, estos seminarios aquí. Bueno, en fin. Sí, pasen. Si está usted considerando colaborar con nosotros y desea apoyar nuestra misión, por favor visite jglm.org/partners. Los recursos se utilizarán para los programas televisivos y nuestro trabajo misionero en todo el mundo.